Bienvenidos a un nuevo episodio de Sal y Pimienta Fiscal. En este podcast, nos sumergiremos en el complemento Carta Aporte, que recientemente ha lanzado su nueva versión 3.1. Este complemento es esencial para todos los contribuyentes que realicen transporte de bienes y mercancías en territorio nacional, ya sea por vía marítima, aérea, ferroviaria o autotransporte federal. Exploraremos los aspectos clave de su implementación. En esta ocasión, nos acompañan Juvenal Guzmán Ramírez y Alberto Salinas Alba, especialistas de Digital Signature, quienes compartirán su experiencia y conocimiento sobre este tema. Así que prepárense para un festín de conocimiento y reflexión. La mesa está servida y la conversación está por comenzar. Bienvenidos a este episodio de Sal y Pimienta Fiscal, donde vamos a conversar sobre la Carta Aporte 3.1 y su estatus actual. En esta ocasión participamos Alberto Salinas. Buenas tardes, Alberto, quien es experto en este complemento y nos va a dar sus puntos de vista sobre su uso. Como segundo participante, su servidor Juvenal Guzmán. Iniciamos con el aspecto del inicio de la operación de la versión 3.1. ¿Cuándo se publicó el complemento y cuándo se convirtió en obligatorio? ¿Qué tal, Juvenal? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues bueno, el complemento Carta Aporte en la versión 3.1 se publica el 17 de junio de 2024 y inicia su vigencia a partir del 17 de julio de 2024, el cual pues tiene algunos cambios que no son tan drásticos, tan radicales, pero pues bueno, han servido para hacer ya una nueva versión donde se hacen ajustes que está necesitando la autoridad para poder llevar a cabo este complemento y pues también recabar más información sobre las operaciones que tienen los contribuyentes. Entonces ya tenemos un mes operando con la nueva versión. Se les dio el mes de implementación tradicionales y ya empezó a operar, ya todos debemos estar en la versión 3.1. Desde la versión previa existían algunas dudas en varios aspectos. Algunos de ellos eran, por ejemplo, sobre los folios fiscales o los UUID, como llegamos a conocerlo en algún momento, esas claves. Y ahora que está esta segunda parte con una clave semejante para el identificador de la Carta Aporte, coméntanos cuáles son las diferencias entre estos dos identificadores, quién genera cada uno de ellos, en dónde se registran y si existe algún riesgo en la generación de estos códigos. Claro que sí, Juvenal. Pues bueno, el complemento Carta Aporte ya en la versión 3.0 incluía un identificador para el complemento Carta Aporte. ¿Por qué? Porque este identificador lo que busca la autoridad con dicho dato o dicho identificador es separar la representación impresa donde se registra la información del complemento Carta Aporte y por otro lado la información del comprobante per se, es decir, la información de la operación del servicio de transporte, el precio, quién está efectuando el transporte y la otra parte de la Carta Aporte, pues ese identificador con el cual se entrega al transportista y solo se plasma cierta información. Ahora bien, este nuevo identificador, si bien la autoridad establece que debe ser un identificador similar al folio fiscal que se genera o que ya se venía generando en una factura normal con cualquier complemento o en una factura de ingreso, entonces ese identificador que se genera bajo esa modalidad o ese estándar que se establece, pues la autoridad solicita o pide a los contribuyentes que cambien los primeros caracteres por las 3 C que se deben de incluir al inicio de dicho identificador. Entonces, el identificador que se está modificando, pues pierde cierta estandarización de la información con la cual se está generando. Entonces, si bien debe de cumplir una estructura de 36 caracteres, pues bueno, parecería que no tendría ningún problema, pero en algunos identificadores que son modificados o que dejan de cumplir con esa estandarización, pues nos vamos a encontrar con
datos duplicados, ¿no? Se puede llegar a generar información duplicada con la misma estructura. Esto debido a que pues está generando ese identificador con esos 36 caracteres que pide la autoridad, y como corrompe o rompe ese estándar que nos solicita o que se establece para poder generar ese identificador, pues bueno, ya está modificado, ¿no? Se pierde esa estandarización, pueden registrar valores duplicados. Esto los va a tener el SAT en su base de datos. Si bien pueden estar asociados a distintos comprobantes, lo que deja ver que puede representar un problema para los contribuyentes. Si bien ahorita no está identificándose como un problema, pues quizás en algún momento puede ser un elemento de revisión o sanción. Entonces, resumiendo, el identificador que hoy tiene la factura electrónica como tal, una factura de ingreso, con complemento, carta aporte o sin complemento, carta aporte, es el identificador del comprobante, el que va a la parte del inicio, al encabezado, por decirlo de alguna forma, que muchos contribuyentes lo ubican en sus facturas, en su representación impresa de las facturas. Y el identificador que le están asignando a la carta aporte en sí es un identificador que empieza con las 3 letras C. Entonces, ese identificador es el que se va a registrar en la carta aporte. ¿Quién lo genera? Bueno, quien lo genera es el emisor del comprobante. En este caso, el transportista. Si nosotros estamos solicitando un servicio de transporte, el transportista que va a hacer el traslado de las mercancías y va a generar el comprobante de ingreso como complemento carta aporte, es el que va a estar registrando ese identificador. Entonces, si bien, como comentaba, no hay ahorita un problema que se identifique o que se esté de alguna forma la autoridad persiguiendo por una inconsistencia, sí puede representar a futuro, porque vamos a encontrarnos con posiblemente identificadores similares, a poder estar utilizando alguna herramienta que genere estos identificadores y solamente modificar ya las primeras 3 letras o los 3 primeros caracteres. Entonces podemos encontrarnos con esa duplicidad en algún momento y puede representarnos un problema como un elemento de sanción o de revisión. De acuerdo. Entonces, como lo integra el que está emitiendo la carta aporte, debe generarlo antes de que se mande a timbrar. Es Y por correcto. lo mismo, ese valor no se está revisando en estos momentos si pudiera tener alguna duplicidad. Y si llegara a darse esa duplicidad, imagino que tiene la misma función que el código QR que el de las facturas. Tú puedes leerlo e ir a buscar la información. Si se llegaran a Exacto. duplicar, entonces podríamos tener más de un comprobante relacionado con esa clave. Que ese sería Sí. uno de los piezos, ¿verdad? Exacto, podría suceder por la misma información, ¿no? Recordemos que ese código QR que se genera para la carta aporte y que se incluye en la representación impresa, pues tiene uno de los valores que incluye esa generación del QR, es este identificador que le denominaron IDCCP, que es identificador del complemento carta aporte, y adicional pues tiene la fecha de timbrado, tiene algunos datos adicionales que ya se venían registrando desde la versión 3.0, pero sí, como bien lo comentas, podemos quizás en algún momento encontrarnos con esto, ya que se rompe esa unicidad de ese identificador. De acuerdo. Y como mencionaste, este identificador en cierta manera rompió el estándar. Lo recomendable ahí sería que sigan utilizando el estándar para evitar en la mayor cantidad posible que pueda duplicarse, independientemente de que tengan que modificarlo, pero estar aplicando estándares para disminuir esa posibilidad. Así es. Bien, por otro lado, hay una referencia hacia información que se tiene que agregar y que le llaman condiciones de prestación de los servicios. ¿Qué son estas condiciones y quién las establece? ¿Cuál es la autoridad que definió las condiciones?
Claro, bueno, las condiciones de servicio están contenidas en ese acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares. Este acuerdo lo establece la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Si bien antes de que se generara el complemento, ya con la generación de las cartas de porte, que eran los documentos en papel y algunas modalidades de carta de porte, pues bueno, ya se utilizaban estas condiciones de servicio, que básicamente son condiciones en las cuales se establecen ciertas características que deben de cumplir tanto el transportista como el cliente. Estas condiciones están establecidas en el artículo 4 de ese acuerdo, donde son condiciones de prestaciones de servicio de transporte de bienes o mercancías o vehículos por los caminos y puentes de jurisdicción federal, y en la cual se consignarán en las cláusulas del contrato de prestación de servicios. Entonces, todos los transportistas que estén realizando el traslado de mercancías en tramos de jurisdicción federal deberán de integrar esas condiciones de servicio, que básicamente son, digámoslo de alguna manera, cláusulas o acuerdos que respaldan también la parte de los contratos que tienen ya establecidos el cliente y el transportista. Y pues deberán ser parte integral de la representación impresa, ya sea en papel o en formato digital, y con esto se entiende que también parte del CFDI de tipo ingreso o traslado con el complemento carta aporte. Ahora, ¿en qué momento lo van a integrar? Porque si bien en el complemento no está definido esa documentación o esas condiciones de servicio, pues bueno, aquí el proveedor de certificación, que es el PAC, que le llamamos el PAC por sus siglas, es el que va a integrar esas condiciones de servicio. Entonces, ojo aquí, los contribuyentes que estén realizando servicios de transporte o que estén contratando servicios de autotransporte de carga y que estén realizando el traslado de las mercancías a través de tramos de jurisdicción federal, pues bueno, deberán considerar que deben de cumplir con esto, dado que es una normatividad que establece la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Y ante una revisión que puedan encontrarse en los puntos de verificación que establece la misma Secretaría, pues quizá te van a poder sancionar, te vas a ser acreedor a alguna multa, alguna sanción, porque debes de cumplir con estas condiciones. Entonces, el transportista en este caso está obligado a integrar o a solicitar al proveedor que en la representación impresa integren esas condiciones de servicio para evitarse algún problema con la autoridad, en este caso, la de Comunicaciones y Transportes. Si bien en una verificación el SAT quizás no alcance a revisarte esto, si tienes algún problema con la Secretaría de Infraestructura o una revisión, un punto de revisión de ellos, pues bueno, te vas a encontrar con esta situación, por lo que es importante cumplir con estas condiciones. Gracias. Aquí me surgieron algunas curiosidades. Entre ellas ¿existen diferentes condiciones para diferentes servicios o son condiciones estandarizadas y todos tienen que poner los mismos tipos de condiciones? No, solo son condiciones estandarizadas, son como generales, las cuales pues de alguna forma sirven para acompañar la parte de un contrato, ¿no? El contrato que tiene el transportista y el cliente que lo solicita. Eso es. Y la siguiente es que al no estar registrados dentro del XML del comprobante, quien genere la representación impresa es quien tendría que integrarlos. Así, si existen varios servicios comerciales o servicios públicos en el cual uno pueda dar de alta el XML y obtener una representación impresa, no necesariamente allí va a aparecer la representación. La representación ahí sería más responsabilidad de quien esté generando esa versión impresa. Esto nos lleva a que cuando el proveedor de servicio de transporte contrata a su PAC, tiene que utilizar exactamente la representación que le mande el proveedor, o en caso contrario ellos tendrían que generarlo por su cuenta. ¿Es así como se tendría que estar operando?
Sí, de hecho, pues parte de que estas condiciones no están integradas, pues bueno, obedece porque solamente funciona para el servicio de autotransporte, autotransporte de carga. Entonces, como el complemento carta aporte incluye 3 medios de transporte más, entonces estas las separan. Si bien no está establecido una regulación dentro del complemento, pues lo único que hizo aquí el SAT fue establecerlo a través de otros medios, ¿no? O algún instructivo, algunas preguntas y la referencia a la normatividad, ¿no?, que establece la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Si bien, como lo comentas, en el caso de que yo descargue mi comprobante, mi factura con el complemento carta aporte de la consulta del SAT, pues en este momento, si yo lo genero, descargo, obtengo también la representación impresa. Esta representación impresa no va a acompañar esas condiciones. Entonces, recordemos que en esos casos, pues el contribuyente tendrá que integrar a su representación impresa esas condiciones de servicio. Si utiliza la herramienta del SAT, en el caso de que esté generando el complemento carta aporte, hay una opción que te permite integrar en esa representación impresa. Y eso es al momento de timbrar la factura dentro del mismo portal del SAT. Entonces, ahí es el único caso donde vamos a poder obtener esas condiciones de servicio. En el caso de que ya alguien me mande solamente el XML o tenga el XML y a través de ese quiera yo generar la representación impresa, tendrá que integrar por separado esas condiciones. Esas están en ese anexo único que aparece en el acuerdo por el que se actualiza la carta aporte para autotransporte federal y servicios auxiliares. Entonces ahí podría obtener la información e integrarla en esa representación impresa que estoy generando. De lo contrario, no tendría forma. Si ya perdí la representación impresa que el PAC me proporcionó en algún momento. De acuerdo, gracias. Entonces aquí encontramos que todavía hay algunos puntitos que se pueden ir afinando para asegurar que estos requisitos se cumplan siempre en la emisión de los comprobantes. Bien, sí. Pasando a un siguiente tema de lo que está relacionado con la carta aporte, vemos que con el cambio de la versión 3.1 se introdujeron nuevos datos y entre ellos pues resaltan mucho los que tienen que ver con la información de COFEPRIS. ¿Qué nos puedes decir sobre estos datos y cómo se relacionan con las actividades de los emisores? Es decir, ¿qué tipo de emisores son los que están involucrados para tener que registrar este tipo de información? Sí, desde la versión 3.0 ya se incluía información relacionada a COFEPRIS, ¿no?, que básicamente es información del sector salud. ¿Y esto por qué? Pues bueno, recordemos que parte del esquema de la pandemia, todo lo que pasamos en ese periodo, pues tuvo que agilizar la COFEPRIS todos aquellos permisos sanitarios para la importación de sustancias o medicamentos que se requerían en ese momento, derivado de la situación en la que se encontraba no solo México, sino el mundo. Y entonces, pues todos esos permisos se habilitaron. Si bien hay sustancias que se están importando y que pues también pueden ser utilizadas para otra producción de productos, ¿no?, que en este caso pues, son estupefacientes, y en pues resalta mucho la parte del fentanilo. Entonces, ya para la versión 3.1 mantienen esos campos que tienen relación con COFEPRIS y está enfocada a todo este sector, ¿no?, para poder tener un control de los medicamentos, de los precursores químicos y que son de uso dual, para estupefacientes, sustancias tóxicas, plaguicidas y fertilizantes, que es lo que va a estar buscando controlar hacia dónde van esas mercancías, de dónde vienen y hacia dónde van, y quién las está trasladando y dónde se están entregando. Entonces, uno de los puntos que están buscando es, en el caso de las distribuidoras de medicamentos, por ejemplo, ¿no?, estas empresas tendrán que estar cuidando cuáles son
los datos que deben de estar integrando en el complemento. Recordemos también que tiene una relación con la importación, ¿no? Como lo comentaba, hay importación de medicamentos y de sustancias. Entonces, si bien puedes estar haciendo una distribución de medicamentos en territorio nacional, también deberías considerar si estás haciendo importación. Entonces, ¿esto por qué? Porque pues también la COFEPRIS publica una lista de aquellas distribuidoras o distribuidores que están de forma irregular y que no cumplen con las regulaciones sanitarias, y entonces podrían estarte entregando medicamentos que pueden ser falsificados, que pueden estar alterados o que pueden ser adulterados. Entonces la idea es mantener esa vigilancia constante de esos productos, de esos medicamentos que pueden estar afectando pues, la salud de la población. Y en el caso de medicamentos, pues bueno, cuando las empresas están trasladando medicamentos, pues deben de seleccionar ya ciertos campos o tendrán que habilitar ciertos campos dentro del complemento. Y en estos podremos ubicar qué es la denominación genérica del producto, si hay una denominación distintiva del producto, el fabricante, la fecha de caducidad, el lote del medicamento, la forma farmacéutica, que en este caso pues estamos hablando de si es un jarabe, si es una pastilla, una tableta, si es una cápsula, si es una suspensión, si el medicamento o la sustancia está en polvo, si requieren condiciones especiales de transporte, si tienen el registro sanitario, cuál es su folio de autorización, y pues en el caso de que se esté llevando a cabo una importación, pues el permiso de importación y el folio de importación de la BUCEM. Si bien hay una lista juvenal de 19, 20 campos que contiene esta sección, digámoslo así, estos campos van a estar, o el registro es opcional, pero podrían registrarse en función de la clave de sector COFEPRIS que se esté registrando. Si bien ahorita los catálogos, y en este caso el catálogo del sector COFEPRIS, no tiene una fecha de inicio de vigencia, pues sí es importante que las empresas que están enfocadas a este sector, que es el sector de la salud, pues que estén cuidando que esa información la tengan, la estén registrando en sus sistemas para que en el momento en el que se habilite ya esa fecha de inicio de vigencia de los catálogos, pues puedan solicitar a sus proveedores o a los ajustes en los sistemas para poder llevar a cabo el registro de manera correcta y no tenga ninguna implicación de tiempo y que esto les impida cumplir y pues también les represente un problema, ¿no? El hecho de tener la información de ya estar desde la versión 3.0 y que estemos esperando al final para poder cumplir correctamente con la información, pues creo que también nos puede representar un problema, ¿no? Si bien la autoridad ahorita no ha publicado esas fechas de inicio de vigencia, pues es importante que estemos listos para que en el momento en el que digan, listos, ya iniciamos, entonces no tengamos ningún problema con la generación del comprobante de manera correcta. Y al final, pues es transmitirle la información a quien va a hacer el traslado de las mercancías, que en este caso, pues es el transportista. Otro caso, si me permites, es el caso de los precursores y químicos de uso dual. En este caso hay algunas empresas que no producen fármacos, no producen medicamentos, pero producen algún otros productos como los que están relacionados con limpieza, ¿no? Si bien hay químicos que se están utilizando, pues también tienen o llegan a tener o darles un uso no para el cual fueron creados, pero pues también pueden ser susceptibles, perdón. Entonces, en este caso, pues aquí nos van a solicitar que se registre la información del ingrediente activo, el nombre químico, el fabricante, si también tienen fecha de caducidad, el lote de medicamento y raro, la forma farmacéutica. Pensaríamos que solamente es para medicamentos, pero aquí COFEPRIS también lo está solicitando. Entiendo que también tienen una relación por el tema de
de cómo viene el precursor o el químico en su forma, y las condiciones especiales de transporte, y asimismo el permiso de importación y el folio de importación de la BUSEM, siempre y cuando estemos haciendo una importación de esas mercancías y se estén trasladando. Recordemos que, pues, parte de la información, si bien ya está en BUSEM y está en el pedimento, pues bueno, esa separación que hoy tiene el SAT con la ANAM, la Agencia Nacional de las Aduanas de México, pues no le permite quizás obtener cierta información de las importaciones. Y por eso es importante que ellos tengan esta información dentro del complemento, ¿no? Recordemos también que pues ya el hecho de tener un comprobante en el momento de que se convierte en electrónico y que al momento de que se genera el mismo se timbra y se envía al SAT, en ese momento el SAT ya tiene la información de las operaciones que estamos realizando como contribuyentes. Así es, entonces en este caso de la información de COFEPRIS, no están tan claramente definidos los sectores que deben de utilizarlos. Deben cada empresa hacer la revisión de cuáles son los materiales que están utilizando y si esos materiales entrarían dentro de este requisito de estar registrando la información al momento de trasladarlos. Esto estaba relacionado al catálogo que pretendo entender que este fue el problema por el cual mucha de esta información no se estaba registrando o la gente no está registrando en este momento porque no está vigente algún catálogo y por eso no lo consideran como algo obligatorio. En ese sentido es tu recomendación de que vayan viendo que la información la tienen y que se puede registrar para que no vayan a tener atrasos posteriormente. Si allí está un catálogo no vigente, ¿cómo hace el SAT o cuál es el mecanismo estándar de aviso para que todos los emisores se enteren de que ya hay un nuevo catálogo y que tiene fecha de inicio de vigencia? Lamentablemente no hay un esquema de aviso que tenga el SAT, ¿no? Para poder notificar a todos los usuarios, pero pues hay que estar pendientes, ¿no? Desafortunadamente no hay un aviso que tampoco publiquen dentro de la misma página que nos dé una alerta de ya se publicó un nuevo catálogo o que esté enfocado a ciertos sectores. Solamente pues toman la iniciativa de ya se va a publicar, mañana lo publicamos, inicia vigencia quizás el mismo día o al día siguiente, dependiendo de lo que determine la autoridad. Lamentablemente no tiene todavía ese esquema de aviso y también de notificar a un sector en específico al cual pues, es el netamente afectado, ¿no? Sí, así es. Y acabas de mencionar que te puede dar un día o el mismo día para que empiece a operar, entonces también se tiene el riesgo de que una vez que se publique el catálogo no les dé un tiempo de reacción y les diga, como en el caso de la publicación del complemento, que dijo ya publicamos el complemento y entra en vigor dentro de un mes, tienen un mes para prepararse. En estos casos entra la actualización del catálogo y a partir de hoy empiezan a usarlo o a partir de mañana empiezan a usarlo. Entonces es muy crítico que estén haciendo una revisión de ese complemento y asegurarse que no se tenga una actualización no identificada y vayan a caer en algún incumplimiento por no usar una clave de catálogo que ya está vigente. Por otro lado, tendríamos aquí que esta información pues la tiene la empresa que está haciendo uso de la sustancia o de los bienes que se estén moviendo para poder generar productos, ya sea de algún sector farmacéutico o de algún otro tipo de uso. Esta información se le tiene que transmitir hacia el transportista porque el transportista es el que va a generar finalmente la carta aporte y esto por supuesto siempre y cuando no lo hagan el movimiento mediante medios propios. ¿Cómo se está haciendo esta coordinación de la entrega de la información entre los que tienen el uso de las sustancias y se tiene que pasar la información hacia los transportistas? ¿Existe ya por allí alguna definición o es algo muy casuístico? Pues me parece que hay una publicación de un estándar
EDI, que en este caso publicó AMITI, ¿no? Que es la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información. Entonces, esta asociación pues publica un estándar en el cual puede haber una forma de intercambio de información entre el cliente y el transportista, pero pues no sabemos cuánto ha sido la adopción que ha tenido pues este estándar, ¿no? Si le vemos el tema de, ya hay otro estándar que tengo que cumplir o que tengo que establecer en los sistemas, entonces, ¿en qué sistema lo puedo implementar? Si me queda clara la información o es más una carga administrativa, ¿no? Adicional a la generación del complemento con todos los datos que ya tiene hoy el complemento. Entonces, pues parece que sí hay un modelo estándar que maneja la industria de tecnologías de la información que está puesta a disposición, pero pues qué tan complejo, qué tan fácil es de que los contribuyentes adapten el mismo estándar, pues creo que ya es más una cuestión de mercado, digámoslo de esta manera. De acuerdo, entonces ya hay un estándar publicado. ¿Y tienes idea de qué fecha está publicado ese estándar? ¿De cuándo fue una primera versión? ¿Si ha habido actualizaciones? ¿Si existe alguna versión reciente? No, la última versión hasta donde alcancé a identificar están con la versión 2.0 y estaba en 2022. Entonces, posiblemente no hay una versión actualizada ya de ese estándar. Entonces, quizás la adopción no fue como lo esperaba la industria y entonces, pues, no ha tenido ya una modificación, al menos hasta lo que yo he visto. De acuerdo, entonces, pues aquí sería cuestión de la gente que esté involucrada en estas operaciones que empiece a utilizar estándares, si esto les ayuda a facilitar su operación y con eso se pueda promover el que se tengan documentos más actualizados. Yo entendería que si no ha habido mucho interés, pues entonces la gente ha estado haciendo contratos entre proveedores y clientes y cada quien se pone de acuerdo, cosa que también complica un poco el seguir llevando esta operación. Muy bien, yo diría ya a manera de cierre y a manera de conclusión, ¿qué se les podría recomendar a todas esas personas que tienen que estar involucradas con alguna carta aporte que puedan estar realizando para evitar algún problema con respecto a las actualizaciones que se den para hacer uso de la carta aporte? Sabemos que está vigente, pero una vez que se empiecen a activar catálogos y empiecen a tener más información, ¿qué recomendación se les podría dar? Claro, Donald. Pues creo que una de las recomendaciones importantes es estar pendiente de la publicación de los catálogos, ¿no? Como la primera, revisar qué está publicando la autoridad, si nos está dando alguna sorpresa. Lamentablemente a veces despertamos y vemos la página del SAT y hay una nueva publicación sin aviso, como ha sucedido ahorita con las preguntas frecuentes y los instructivos de llenado que ha publicado. Sin embargo, pues es uno de los elementos que hay que estar pendientes. Otro de los elementos es pues mantener la información, ¿no? Que mantengan la información que hoy se requiere quizás en algún momento del complemento carta aporte, pues para que si no está activo o si no es ahorita un elemento requerido con el cual se deba de cumplir, pues al menos estén listos para poder tener la información disponible y poder emitir el comprobante de manera correcta o transmitir la información, si es el caso, a quien va a emitir el comprobante y no tengan algún problema para el tema de las sanciones, ¿no? Y pues también revisar cuáles son los datos de aquellas empresas que están trasladando este tipo de mercancías o productos que tienen que ver con el sector COFEPRIS, para que identifiquen esos datos que requieren, ¿no? Por otro lado, es importante recordar que en el caso de los polos del bienestar del Istmo de Tehuantepec, pues no todas las operaciones que realicen los contribuyentes en el traslado de mercancías
del punto A al punto B y que tengan que cruzar por esta región del Istmo o de esta región económica que se estableció para los polos del bienestar, pues que tengan que incluirlos en el complemento, ya que solamente está habilitado para aquellos contribuyentes que realizan operaciones al interior de los polos del Istmo y que pues necesitan una constancia que les va a emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y a pues también se va a sumar seguro aquellos 2 polos que ya tienen autorizados ahorita el estado de Yucatán. Quizás esperaríamos una actualización del catálogo de polos del Istmo, o quizás agreguen un nuevo cambio o ajuste al complemento para incluir estos 2 polos que de reciente creación en el Istmo en el estado de Yucatán, donde pues también obtienen beneficios los contribuyentes, básicamente estímulos fiscales en materia de IVA y de impuestos sobre la renta. Entonces hay que estar pendientes de la información que se está publicando, que podrían estarse considerando, que podrían estar afectando en la parte del cumplimiento de nuestra operación y la parte de las representaciones impresas, ¿no? Asegurarnos de que los datos que estén registrando, la información del identificador, del complemento carta aporte, que esté acorde a lo más apegado a ese estándar, ¿no? Que no sea tan estructurado de decir lo armo yo y ahorita cumplo porque cumplo, ¿no? Entonces pues, se rompe este esquema de estandarización y pues que también identifiquen que sus mercancías, si son o están clasificadas como peligrosas, pues bueno, tendrán que cumplir con aquellas condiciones para el traslado de las mismas, ¿no? que ya también te requiere el complemento carta aporte. De acuerdo, pues muchas gracias. Y por lo que se ve todavía hay bastantes movimientos por esperar del lado de la carta aporte y hay que estar atentos para cualquier movimiento que se dé, estar preparados y poderlos atender en tiempo y forma. Pues muchas gracias, Alberto, y gracias también a todos nuestro auditorio. Quedamos pendientes para nuestro siguiente episodio. Hasta luego, no sin antes recordarles que en DESE estamos para apoyarlos en la implementación de este complemento o en los ajustes que esté llevando a cabo la autoridad y que tengan dudas respecto a cómo llevarlos a cabo. Recuerda, en DESE estamos para servirte. DESE, certeza en tus impuestos con innovación digital. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.